Buenos días para todos, buenos días. Estamos en esta nueva sesión desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular en nuestro curso virtual sobre manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Sean todos bienvenidos. Bueno, hoy es nuestra séptima sesión, hoy 30 de octubre, y recordamos que para obtener certificado, los asistentes tienen que tener 7 de 9 clases presentes. Los certificados serán emitidos una vez que termine el curso. Hoy damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas invitados de las sociedades de medicina interna, de cardiología y cardiocirugía y de medicina familiar. Está por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna el profesor Dr. Ignacio Ortiz. Muchas gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Está la doctora Carmen Saldívar por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cardiocirugía. Otra vez, ella ya ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctora, por aceptar estar nuevamente aquí con nosotros. Y el doctor Federico Lescano, desde la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. El doctor Manuel Castillo también debería estar. Él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, pero tuvo un pequeño inconveniente, por eso él se excusó que no va a poder estar con nosotros hoy. Como ustedes saben, este curso está apoyado por toda esta sociedad y es válido para recertificación. Bueno, voy a presentarle a los representantes de las regiones sanitarias. Por la 13ª región sanitaria Mambay está el doctor Catalino Romero. Bienvenido, doctor. Y por la 14ª región sanitaria Canindeyú está el doctor Carlos García. El programa que hoy desarrollaremos es, en primer lugar, la 13ª región sanitaria Mambay nos va a hablar de hipertensión arterial secundaria, nos van a presentar su caso clínico y su actualización, y después los panelistas podrán dar sus opiniones o sugerencias respecto a lo que el doctor presenta. Y luego pasaremos a la 14ª región sanitaria. Vamos a presentar un caso de hipertensión arterial en un adulto mayor y la actualización. Y luego van a discutirán el caso que presenta el doctor. Bueno, y ese sería nuestro programa de hoy. Queremos recordar que todo esto es gracias a Kinfa, que nos está apoyando, nos da todo el soporte tecnológico e informático. Gracias a ellos nosotros estamos llegando a ustedes, estamos llegando a los colegas de todo el país, de todas las regiones sanitarias. Entonces este es un curso que fue hecho por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y la doctora Graciela González, que es nuestra directora. Ella no puede estar en este momento con nosotros, pero manda sus saludos. Recordemos que las clases pasadas se pueden ver en YouTube Kinfa para los interesados. Bueno, voy a pasar a dar la palabra al doctor Romero de la 13ª región. Doctor Romero, le dejo el audio y le dejo también para que presente su caso clínico. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Catalino López Romero, representante de la 13ª región sanitaria. Soy el coordinador de enfermedades crónicas no transmisibles de esta región. Yo le estaré presentando un caso clínico sobre hipertensión secundaria que se presentó en el hospital regional del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Primeramente quiero agradecer a la doctora Ingrid Cascán, ¿verdad?, por la ayuda, pero no pudo estar presente. Bueno, nuestro paciente es un paciente de sexo femenino, 28 años de edad, que procede de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Su profesión es quehacer doméstica, soltera. Su fecha de ingreso fue el 7 de 4 de 2019 y su motivo de consulta fue una lesión ulcerosa en región inguinal derecha. El antecedente de la enfermedad actual es cuadro de 15 días de evolución que inicia con una aparición de lesión ulcerosa de 3 centímetros de diámetro,
con una secreción seropurulenta en la región inguinal derecha, luego de manipular un forúnculo que se presentó en ese nivel. 7 días antes del ingreso se agrega fiebre graduada, 40 grados centígrados sin predominio de horario y de naturaleza ondulante, acompañado de escalofrío, sudoración que no cede con la ingesta de antipiréticos. Concomitante, presenta palpitaciones, náuseas, deposiciones líquidas de coloración amarillenta, sin estrías de sangre, además decaimiento del estado general. Por la persistencia del cuadro, decide acudir a consulta en la urgencia del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Datos importantes referidos por el paciente, que el paciente refería pérdida de peso, aproximadamente 18 kilogramos en un periodo de 6 meses, a pesar de llevar una dieta normal y equilibrada. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, el paciente niega cuadro similar anterior. Antecedentes patológicos, desconoce ser portadora de patología de base. Antecedentes patológicos familiares, desconoce. Antecedentes ginecobstétricos, gesta 0, parto 0, cesárea 0 y aborto 0. Su FUM fue en marzo de 2019 y su menarca fue a los 15 años. Hábitos fisiológicos conservados y hábitos tóxicos niega. Signos vitales, al examen físico llama la atención la presión de 140-100, una frecuencia cardíaca de 117, una frecuencia respiratoria de 22 y una temperatura de 40 grados centígrados. En la ectoscopía, paciente sexo femenino de 28 años de edad, cuya edad cronológica coincide con la edad biológica, lúcida, colaboradora, ubicado en tiempo, espacio y persona, es normolínea, normosómica, delgada, adopta en el lecho el decúbito dorsal activo preferencial, impresiona ser portadora de patologías crónicas agudizadas. Llama la atención presencia de exostalmo y ansiedad. El examen físico, cabeza, principalmente llama la atención ojo, exostalmo simétrico, no impide el cierre de los párpados, no presenta esquimosis ni alteración de la agudeza visual y presentaba ligero dolor a la presión. Cuello cilíndrico, se ve y se palpa tumoración simétrica e indolora en región anterior, que corresponde a un agrandamiento de la glándula tiroides que excursiona con la deglución. Aparato cardiovascular, ritmo regular, taquicárdico, R1, R2 normofonético, sin soplo ni galope. Aparato respiratorio, murmullo vesicular conservado, sin ruido agregado de vértices a bases bilaterales. Abdomen blando depresible, no dolorosa la palpación superficial ni profunda, ruidos hidroaéreos presentes. Sistema nervioso central, Glasgow 15, orientada en tiempo, espacio y persona, sin signos meningios ni déficit motor ni sensitivo, pupilas isorreactivas y reflejos rotulianos exaltados. Extremidades sin edemas, sin deformidades y sin impotencia funcional. Piel y faneras, piel roja, caliente, llama la atención a lesión ulcerosa en la región inguinal derecha de 3 centímetros de diámetro, de borde regular, con secreción purulenta y no fétida. En la semiología, llamaba la atención principalmente la semiología del cuello. Entonces el paciente tenía la triada grave, presentaba bocio difuso y también, como ya mencioné, las alteraciones de exostalmo y su tirotoxicosis. Entonces, antes de una mujer joven con taquicardia y pérdida de peso, se sospecha de hipertiroidismo. La impresión diagnóstica, una úlcera sobreinfectada en región inguinal derecha, hipertiroidismo probable, enfermedad grave de Basedow, hipertensión arterial secundaria, síndrome febril agudo, síndrome constitucional y un síndrome diarreico agudo. Ante la sospecha diagnóstica, fueron solicitados los estudios complementarios.
se le realizó un electrocardiograma en el cual se observó una taquicardia sinusal, ¿verdad? No hay muchas alteraciones en el electrocardiograma, pero sí llamaba la atención su taquicardia, pero es un ritmo sinusal. En el laboratorio, verá, solicitamos los estudios básicos y también los más complejos. Fueron solicitados, por ejemplo, hemograma, en el cual llama la atención una leucopenia de 2100, neutrófilo al 72%, los demás alteraciones sin ninguna alteraciones. Después le pedimos principalmente su perfil tiroideo, en el cual observamos su TSH, verá que vino disminuido, menos de 0,05, su valor de referencia es inferior a 0,15. Su T4 libre vino aumentado, vino de 320, su valor de referencia de 3,2 a 12,6. Su anti-TPO también vino con alteración, es 85,25. Anti-TG también vino 1996,6. Y su antireceptor de TSH, su TARF, vino 13,80. También a este paciente se le catalogó como un portador de una colágenopatía, se le solicitó todos los estudios, verán cuáles prácticamente vinieron todos sin ninguna alteración. El cultivo de la secreción no se pudo realizar. También el paciente realizó una eco transtorácica, en el cual se observaba una presión de eyección conservada, sin presencia de vegetaciones ni alteraciones estructurales de las válvulas, miocardio y pericardio de la motilidad normal. Y este es el resultado de su TARF, la que vino 13,80, ya había mencionado. También fueron solicitadas ecografías de la glándula tiroides, en el cual prácticamente la conclusión era un bocio con cambio difuso, subjetivo a patologías autoinmunes, a correlacionar con el perfil tiroideo. Fueron empleadas principalmente la escala de Bruch y Bortashki para el diagnóstico, era sospechando como una tormenta tiroidea, en el cual tuvimos una puntuación muy alta de la paciente. El paciente sumó en su total 60 puntos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la disfunción termorreguladora, que el paciente presentaba una temperatura de 40 grados centígrados. Su taquicardia también, ¿verdad? Que llegaba a los 117, entonces sumó también más 10 puntos. Después el paciente tenía otras alteraciones de disfunción gastrointestinal, el paciente tenía, por ejemplo, diarrea, náuseas, vómitos, entonces también sumó más 10 puntos. Y prácticamente, como había un evento precipitante, ¿verdad? Que tenemos en cuenta el caso infeccioso, también sumó 10 puntos. El paciente sumó prácticamente 60 puntos de la escala. Los diagnósticos finales del paciente, entonces el primer diagnóstico que desencadenó todo el cuadro sería una tormenta tiroidea, enfermedad grave de base 2, hipertensión arterial secundaria, su úlcera sobreinfectada en región inguinal derecha, que no se pudo aislar el germen. El tratamiento que recibió el paciente, su propiltiuracilo recibió 600 miligramos cada 4 horas, su propanolol 400 miligramos, 40 miligramos, perdón, cada 4 horas. Hidrocortisona también recibió 300 miligramos como dosis inicial, luego recibió 100 miligramos cada 8 horas. Suenalapril recibió, en el contexto de la hipertensión, recibió 10 miligramos cada 12 horas, con buena respuesta, y para el foco infeccioso recibió clindamicina más ceftriaxona por 7 días. El paciente tuvo una buena mejoría clínica, recibió alta, ¿verdad? Después tuvo su seguimiento por consultorio, con una buena evolución clínica, ¿verdad? Tuvo un descenso principalmente de su T3 y T4, y también su TSH estaba en aumento. Entonces el paciente tuvo una buen manejo y una buena respuesta ante el diagnóstico. Las consideraciones finales: se presentó el caso clínico en una paciente joven con hipertensión arterial. Ante un paciente joven o un paciente con hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico,
siempre pensar en causas secundarias de hipertensión y estudiar las mismas. En el caso de nuestra paciente, fue el hipertiroidismo, la causa secundaria, manifestándose como una tormenta tiroidea, siendo el factor precipitante del proceso infeccioso. Gracias. Excelente, doctor. ¿Puedes pasar nomás a tu actualización? Ok. Ahora le voy a pasar una pequeña actualización, verá, sobre hipertensión secundaria. Es la hipertensión secundaria o hipertensión que puede atribuirse a otras causas subyacentes. Es menos común que la hipertensión primaria, pero tampoco se reconoce lo suficiente. Identificar la causa subyacente de la hipertensión secundaria puede contribuir a una intervención exitosa con el potencial de mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad cardiovascular. Es una hipertensión que generalmente se da en personas jóvenes o mayores de 60 años. El estudio se debe basar en datos clínicos y biológicos. Las exploraciones complementarias deben estar orientadas hacia el diagnóstico de sospecha y se debe siempre tratar la causa de la hipertensión arterial. Causas, pueden ser causas renales, principalmente enfermedad del parénquima renal, quistes renales o tumores renales. Algunas neuropatías obstructivas también pueden causar. Las renales vasculares tenemos principalmente trastornos ateroscleróticos, estenosis de la arteria renal. Suprarrenales o endocrinas tenemos alosteronismo primario, síndrome de Cushing, el feocromocitoma. Puede ser también por coartación de la aorta, apnea obstructiva del sueño, preeclampsia, eclampsia. Neurógenas puede ser las psicógenas o hipertensión intracraneal aguda. Entre las endócrinas puede ser hipo o hipertiroidismo o acromegalia. Entre los fármacos pueden ser los fármacos estrogénicos en altas dosis, corticoides, cocaína o antidepresivos tricíclicos. Las endocrinas, como ya mencioné. Y como fue nuestro caso, verá la causa de la hipertensión secundaria, el hipertiroidismo. Entonces voy a darles una pequeña introducción sobre hipertiroidismo. Entonces es una patología más frecuente en mujeres. Prácticamente se ve un agrandamiento de la glándula ovóceo, hay aumento de la secreción o hipertiroidismo y tirotoxicosis. La enfermedad grave de Basedov también es más frecuente en el sexo femenino. Se ve con mayor frecuencia en personas jóvenes, 20 a 50 años. Puede también aparecer en edad más avanzada. Es la causa más común de tirotoxicosis, donde podemos ver un 60-80%. Factores genéticos y deficiencia de yodo. Principalmente se producen autoanticuerpos por los linfocitos B. Hay aumento de la FT4 y disminución de la TSH indetectable. El tratamiento es reducción de la hormona circulante, entonces drogas que inhiben principalmente la síntesis de la hormona. Entonces se puede usar el propiltiuracilo, 80 a 1200 miligramos día, metimazol entre 80 a 120 miligramos día, remoción extracorpórea de la hormona o a través de plasmaféresis, inhibición de la formación periférica de T3 a través de la fármaco el PTU, glucocorticoides, por ejemplo, se puede usar tanto la dexametasona como la hidrocortisona, propanolol, 40-80 miligramos cada 6 horas. También se puede usar fármacos que empleen bloqueo de los efectos periféricos de las drogas antiadrenérgicas, como por ejemplo los beta bloqueantes, entre ellos propanolol, atenolol y la betalol. El tratamiento de soporte principalmente es glucocorticoide, es medio físico para disminuir la temperatura. Siempre deberá manejar estrictamente el medio interno, entonces reemplazo de líquidos y electrolitos, es regular en caso de que el paciente tenga alteración de la glucosa, tratamiento de la insuficiencia cardíaca o arritmia y diagnóstico y tratamiento de las enfermedades interrecurrentes principalmente.
las observaciones y comentarios finales. Entonces, según los últimos estudios, ¿verdad? Se ha demostrado que el aldosteronismo primario, el síndrome de Cohn, es la forma más común de la hipertensión secundaria y es susceptible de tratamiento si se diagnostica adecuadamente. El reconocimiento temprano de la PA es crucial porque el tratamiento reduce de manera confiable la presión arterial, reduce la cantidad de medicamentos antihipertensivos necesarios y mejora también la función cardíaca y renal del paciente. Varios hallazgos clínicos sugieren también que la enfermedad renovascular es la causa subyacente de la hipertensión. Sugieren realizar pruebas de detección de enfermedad renovascular en pacientes con hipertensión resistente, hipertensión de aparición abrupta, hipertensión cada vez más difícil de controlar, especialmente en el contexto del edema agudo repentino, hipertensión de aparición temprana, especialmente en mujeres dado el riesgo de la fiebre aftosa. Eso es toda la presentación. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera escuchar un poquito algún comentario o sugerencia de parte del profesor doctor Ignacio Ortiz. No sé si quiere hacer algún comentario, doctor. Sí, buen día a todos. Muy interesante el caso que nos trajo el colega, ¿verdad? Y como es el tema central, ¿verdad? De esta charla, de esta presentación, la hipertensión secundaria, porque el caso que nos presentó es en un contexto de una paciente con un cuadro de hipertiroidismo, incluso según la escala que se usó, presentó una tormenta tiroidea, ¿verdad? Que presentó un cuadro infeccioso, lo que desencadenó, digamos, el cuadro probablemente de la tormenta tiroidea. Pero lo que quiero mencionar con respecto a la hipertensión secundaria es que siempre tenemos que pensar en el diagnóstico, ¿verdad? Si tenemos una persona, un paciente con hipertensión arterial, primero tenemos que confirmar si es realmente una hipertensión o no, ¿verdad? Después, ver el grado, si es, a qué corresponde. Seguidamente, después tenemos que determinar si es primaria o secundaria. Si es una hipertensión secundaria, bueno, tenemos que pensar el por qué, ¿verdad? Algunas cosas nos tiene que hacer pensar que sea secundaria, porque hay, digamos, situaciones que nos tiene que hacer pensar que puede ser una hipertensión secundaria, ya que en un 90 a 95% la hipertensión es esencial o primaria. Y una vez que nosotros pensamos que puede ser una hipertensión secundaria, después según el grupo etario a que estamos teniendo o los síntomas que presentan nuestro paciente, pensar qué puede ser, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, hacer los estudios pertinentes para buscar la causa de la hipertensión secundaria, porque no está recomendado, ¿verdad? Si pensamos en una hipertensión secundaria, hacer toda la analítica, toda la pesquisa en una vez. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la historia clínica, al cuadro clínico de nuestro paciente. Y lógicamente, encontrando la causa de la hipertensión secundaria, bueno, eso nosotros si intervenimos correctamente podemos curar de la hipertensión a nuestro paciente. En el caso clínico que presentó el doctor, bueno, ahí ya sabemos la causa, ¿verdad? Tratando el hipertiroidismo, probablemente vamos
a mejorar o controlar la hipertensión que está presentando esa paciente. Muchas gracias, doctor. Doctora Carmen Saldívar, no sé si quieres dar algún comentario, sugerencia. Felicitarles a los compañeros de la región por la calidad de la historia clínica. Es muy completa. Y, por supuesto, agradecer esa ponencia breve que nos dio el profesor Ortiz. Yendo un poquito al electro y nada más para comentar, es un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca de 136 latidos por minuto que en principio llama la atención la ausencia, no se ve una onda P categórica. En esos casos la calibración a estándares mayores podría facilitarnos visualizar esa onda P y descartar una arritmia para permanecer con el diagnóstico de taquicardia sinusal. Impresiona también un QT largo, pero corregido incluso corregido por fórmula de Bassett es 482. No obstante, se recomienda en estos casos de taquicardia usar la fórmula de Framingham. Entonces, al corregir por Framingham, ese QT pasa a 420 realmente, o sea que está dentro de límites normales. En cuanto a la ecocardio, hasta un 36% de los casos se describe hipertensión pulmonar. Entonces, aquellos pacientes que de onda no sabemos de dónde agarrar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque entonces pensar también cuando tenemos ese hallazgo casual por eco en hipertiroidismo. Y nada más, doctora Rocío. Excelente. Muchas gracias por tus comentarios, doctora. Doctor Federico Lescano, no sé si quiere hacer alguna intervención, quiere comentar algo o preguntar. Nada más disculparme en realidad por el inconveniente. Estoy en la oficina y lastimosamente la inestabilidad en relación a la conexión, entonces me dificultó escuchar toda la presentación. Eh, el profesor doctor creo que ya fue bastante claro con relación a la ponencia, y unirme al comentario de la doctora Saldívar con respecto a la presentación del caso. Nosotros habíamos recibido ya, de hecho, la presentación, y bastante clara y bastante bien estructurada la historia clínica, que ayuda muchísimo para el diagnóstico certero. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, quería agradecer entonces al doctor Catalino de la 13ª, realmente muy bueno su caso clínico y su actualización. Muchas gracias, doctor, a vos y a todo tu equipo que estuvo trabajando contigo para lograr este objetivo. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si quieres decir algún comentario, doctor Catalino. Sí, agradecerle también, ¿verdad?, a usted, doctora, ¿verdad?, por el apoyo constante que estuvo dándonos desde la distancia, ¿verdad? Entonces, sí, estuvimos trabajando bastante, ¿verdad?, pero con la ayuda de usted también se pudo lograr. Gracias por el apoyo. Para eso estamos del programa de prevención cardiovascular. Bueno, ahora doctor Carlos García. El doctor Carlos García es el coordinador de enfermedades crónicas no transmisibles de la 14ª región sanitaria. Doctor Carlos, le dejo la palabra para que presente su caso clínico y luego su actualización. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad, doctora Rocío. Antes que nada, quiero agradecerla, además, también la paciencia que tuviste con nosotros acá desde Canindeyura, que es algo nuevo para nosotros, así como estuvimos hablando, ¿verdad? Y a la doctora Versa, que se puso a disposición para colaborar con ese caso clínico también que vamos a estar haciendo desde el Hospital Regional de Salto de Guairá. Entonces, yo voy a estar haciendo la presentación del caso, o sea, de la diapositiva, y la doctora Versa lo que va a estar comentando el caso clínico, ya que es un paciente que ela que manejó en su servicio también, ¿sí?
sé si pueden mirar la presentación. Sí, se observa correctamente, doctor. Entonces, digo con la doctora Versala que va a estar hablando sobre el caso. Bueno, buenos días nuevamente. Nuestro caso es una hipertensión arterial en un adulto mayor. El caso es el caso que se presentó en el Hospital Regional de Salto de Guairá. El paciente es un hombre de 75 años de edad, que procedente de la ciudad de Francisco Caballero Álvarez, aproximadamente a 40 kilómetros de Salto de Guairá, estado civil casado, y su motivo de consulta fue dificultad para respirar. Bueno, este paciente es un paciente conocido del servicio de neumología. Tiene como diagnóstico hipertensión arterial estadio 1, diagnosticado hace aproximadamente 20 años, en tratamiento con losartán 50 miligramos cada 12 horas. También tiene como patología bronquiectasia y tenía un diagnóstico de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca crónica, la fibrilación auricular en tratamiento con amiodarona 200 miligramos cada 24 horas y anticoagulado con warfarina en dosis intercaladas, alternos de 5 miligramos y 2,5 miligramos diaria. Bueno, el antecedente de la enfermedad actual, el paciente acude al servicio por cuadro de dificultad respiratoria de aproximadamente una semana de evolución, que aparece a moderados esfuerzos y luego se presenta en el reposo. Se acompaña de tos húmeda productiva, una expectoración blanquecina, según refiere el momento del ingreso. Además de eso, niega fiebre u otros síntomas acompañantes. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, presenta cuadros similares en varias oportunidades de dificultad para respirar, y el diagnóstico de anteriores eran bronquiectasia sobreinfectada y también insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Al ingreso, los signos vitales fueron los siguientes: una presión arterial de 137/79, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia cardíaca de 65, temperatura de 37, una saturación de 96 sin oxígeno. En el examen físico se constató en la parte respiratoria crepitantes y basales, nada más, y en la parte cardiovascular R1, R2 normofonéticos, ritmo regular, no se auscultó soplos ni galopes. Bueno, este paciente había ingresado en el servicio de neumología, se había solicitado una evaluación por el servicio de clínica médica por sus antecedentes de la insuficiencia, la hipertensión, insuficiencia cardíaca y la probable fibrilación auricular. Le había realizado un electrocardiograma en donde se observa, ahí, ¿verdad? Donde se constata onda P, intervalos RR regulares y una frecuencia aproximadamente 60, si no me equivoco. Se ve muy bien. Siguiente. Bueno, la radiografía de tórax al ingreso, en donde al examen físico se había constatado crepitantes y basales. En esa radiografía no se ve derrame pleural bilateral, al menos, y ni condensaciones, nada. Bueno, se le había realizado un hemograma al ingreso, tampoco se habían elevados blancos, tenemos los glóbulos blancos de 7070, neutrófilos, y eso fue lo positivo. También se le había solicitado INR, que estaba con un valor de 1.15. También traía una ecocardio que se había realizado unos días antes, en donde informan como conclusión final que el ventrículo derecho e izquierdo estaban de dimensiones normales, fracción de eyección del ventrículo izquierdo estaba
normal, no había valvulopatías significativas, hablaba de no había derrame pericárdico ni hipertensión pulmonar. Bueno, este paciente había ingresado como diagnóstico diferencial, una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, le habían puesto una clase funcional 3, también la otra hipótesis diagnóstica era una bronquiectasia sobreinfectada, atendiendo que el paciente concurre, o sea, estuvo varias veces internado por el cuadro de bronquiectasia sobreinfectada por pseudomonas. Además de eso, se le había agregado su hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca más la fibrilación auricular. Su diagnóstico diferencial fue una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, se había confirmado por cultivo que sí era una reinfección por pseudomonas y se le había tratado con antibiótico dirigido, meropenem y amikacina. Siguió con la warfarina, con el losartán y la amiodarona. Además de eso, recibió broncodilatadores para su patología de base. Bueno, el paciente, el plan con el paciente fue, la parte de neumología fue recibir antibióticos por 21 días. En el servicio completó 13 días de antibióticos, después fue dado de alta para continuar su tratamiento ambulatorio parenteral, atendiendo el paciente es bastante colaborador y vivía cerca de un puesto de salud de su ciudad cercana. Y había comunicación con el familiar del paciente y la neumóloga. Bueno, durante la internación no se constató la fibrilación auricular, tenía un ecocardio básicamente normal, por lo que se decidió suspender su anticoagulante y antiarrítmico. Durante la internación y los controles sucesivos se mantuvo con una presión arterial adecuada, con el tratamiento que ya tenía como base el losartán de 50 miligramos cada dosis. Y hacen los seguimientos por consultorio de clínica médica y neumología. Bueno, entonces, durante la internación, como no se había constatado la fibrilación auricular en esos días de internación, bueno, se había sospechado que probablemente fue una fibrilación auricular paroxística o por más que durante su internación, se había solicitado los estudios anteriores, es un paciente que frecuentemente se encuentra internado más bien por el cuadro pulmonar, se había encontrado un electrocardiograma normal, o sea, sinusal, y se había informado como una fibrilación auricular, creo que fue más o menos en el año 2019. Entonces, creo que por ahí partió el diagnóstico de la fibrilación auricular. Y bueno, en los controles sucesivos se le volvió a controlar y mantiene un ritmo sinusal, a la auscultación un ritmo regular, y se sigue con la medicación de losartán y 50 miligramos día, nada más, y más los medicamentos para su enfermedad pulmonar. Bueno, ese es el caso. La actualización se queda a cargo del doctor García. Bueno, así como la doutora Bercia comentou, a atualização quedou a mi cargo, así que estuvimos haciendo en conjunto também com a doutora Aparicio, que nos estuvo ajudando, una gran ayuda en eso. Bueno, en relación a la hipertensión arterial en el adulto mayor, entonces hay algunas actualizaciones donde que encontré unas referencias bibliográficas que la doutora Aparicio me facilitó, pero também estuve vendo algumas mais cercanas, donde que usa como base ela também sobre a revista argentina de cardiologia, donde encontrei também algumas informações. Em relação a isso, temos que atender a los pacientes de 80 anos ou mais, que eles vão fazer uma classificação um pouquinho mais adelante, que as duas principais sociedades dos Estados Unidos têm dois critérios, duas classificações para o adulto maior e ele que tem edad muito avançada.
Pero los pacientes de 80 años o más, se sugiere considerar un umbral de presión arterial sistólica más bajo para el inicio de tratamiento, que oscila entre un rango de 140 a 160 milímetros de mercurio. Y en ese caso también el objetivo de la presión arterial es reducir esa presión arterial sistólica entre 140 a 150 milímetros de mercurio y una diastólica inferior a 80 milímetros de mercurio. Y en ese caso también, además, para los pacientes mayores de 65 años con hipertensión y una alta carga de comorbilidades, así como también una expectativa de vida limitada, se sugiere también utilizar criterio basado en el juicio clínico, las preferencias del paciente y un enfoque también de equipo para evaluar los riesgos-beneficios a tomar las decisiones sobre la intensidad de la reducción de la PA y también la elección de los medicamentos antihipertensivos. Además de eso, también es interesante ver también el comprometimiento familiar, la interdependencia de ese adulto mayor o no en la administración de los medicamentos, si necesita ayuda o no, si logra tomar en forma sin ayuda de algún familiar o algún cuidador. Dentro de las observaciones también vimos que hay características que son propias del envejecimiento, entonces el tratamiento de esa hipertensión en el adulto es más compleja que en lo normal, ¿no? Y en la elección de tratamiento entonces adecuado, es interesante individualizar cada paciente y la adecuación de tratamiento a las condiciones particulares de cada paciente y su entorno social, ¿no? Y acá hay una comparación en relación a los objetivos de la presión arterial según las diferentes directrices, ¿verdad? Tenemos del Colegio Americano de Cardiología, además también tenemos que del Colegio Americano de Médicos de Familia, donde que hay definiciones diferentes en relación también a lo que consideramos el adulto mayor o no, ¿verdad? Entonces, una definición, una clasificación de mayores de 65 años, otra ya utilizamos más de 60 años, y en el caso tenemos el adulto mayor entre 65 a 79 años y el anciano, o que tenga la edad muy avanzada, mayor a 80 años, ¿verdad? Y así también, ¿cuál sería el umbral, ¿verdad?, para dar inicio al tratamento farmacológico nesses pacientes? Entonces, algunos recomiendan mayor a 130 por 80 y el otro mayor a 150 milímetros de mercurio, lo que sobre todo la hipertensión arterial sistólica. Y en el caso, la última actualización de 2018 ya se estima en el adulto mayor a 140 por 90 y el que es muy adulto ya, o sea, mayores de 80 años, una cifra de mayor de 160 a 90 milímetros por mercurio. Y el objetivo de mantener su presión también. En el primero menor a 130 por 80, en el caso de la segunda clasificación, sobre todo la sistólica menor a 150, y la de 2018 entre 130 y 139 la sistólica y 70 a 79 la presión diastólica. Ya en relación a la epidemiología de la hipertensión en adultos mayores, entonces la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo modificables ya de la enfermedad cardiovascular, eso de manera general, ¿no? No solamente en el adulto mayor. Y su prevalencia y su gravedad aumenta con la edad, y según la encuesta nacional, ¿no?, del examen de salud y nutrición en los Estados Unidos, el 70% de los adultos, o sea, mayores a 65 años, tienen hipertensión arterial. Y se cree que esa cifra seguirá aumentando, ¿no?, a medida que la población está envejeciendo, ya que en 2014 el 15% de la población americana era mayor de 65 años y se espera que en 2050 eso supere a un 20%. Y a pesar de tener entonces mayor prevalencia de hipertensión arterial y el mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, esses adultos mayores también con frecuencia no reciben tratamiento adecuado para la presión arterial, para el tratamiento de esa presión arterial. Y ese grupo, entonces, tradicionalmente ha sido excluido o subrepresentado en los ensayos clínicos debido a las preocupaciones sobre la fragilidad, el riesgo de caída, la función renal, ya que son pacientes sensibles, ¿no?, y la adaptación hemodinámica anormal y el mayor riesgo de disfunción autonómica, deterioro cognitivo y la polifarma. Y a medida que avanza la edad, esa brecha entre la edad cronológica y la biológica se amplía, y la edad cronológica puede ser un mal sustituto de la edad biológica.
E, además de isso, os limites de edad cronológica utilizados para identificar os pacientes maiores em las guias são inconsistentes e os objetivos de tratamento de la PA siguen sendo, então, controvertidos. Bueno, esse era nosso caso clínico, e assim a atualização que tuvimos haciendo. Então, le pido desculpas que isso foi algo novedoso para nós, e queremos também sempre estar buscando essa atualização, esse comprometimento entre nossos pacientes. Excelente, doctor Carlos. Muy buena tu presentación. Doctora Carmen Saldívar, quisiéramos un poquito su opinión sobre lo que acaba de presentar el doctor Carlos. Sí, bastante actualizado, sobre todo concuerdo, enfatizo el hecho de la necesidad de individualizar qué paciente mayor tenemos, porque podemos estar 1 hora o más acá discutiendo si vamos a hacer si lo haríamos de forma taxativa, valores. No, no se trata porque tenemos diferentes colegiados, diferentes asociaciones, diferentes valores. Entonces lo que compete acá es ver a qué población se parece nuestro paciente, a cuál de las asociaciones o los criterios para poder establecer desde dónde tratarlo a qué objetivo llega. Por ejemplo, para hacer más, para sumar un criterio de debate más al tema que todavía está en tela de discusión, el STEP es un estudio del 2021, pacientes de 60 a 80 años, 8.500 pacientes, recomiendan una presión arterial menor a 140 como objetivo, pero no es lo mismo, insisto, un paciente de 80 años que está en silla de ruedas, otro que se va al parque a hacer su caminata y digamos que es independiente, no es frágil. Nada más que eso aportar. Muchas gracias, doctora. Doctor Federico Lescano, no sé si pudo escuchar. Quería consultar nomás con relación a esa medicación que estuvo recibiendo y el diagnóstico erróneo. ¿Cuánto tiempo se manejó con ese diagnóstico? ¿Cuánto tiempo recibió esa medicación? Es importante tener en cuenta, como había mencionado la doctora Saldívar, individualizar los pacientes, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, y la polimedicación, aparte de tener un diagnóstico erróneo, estar exponiéndole a situaciones complejas al paciente, cómo manejamos esa situación y qué datos tienen con respecto a ese diagnóstico y a ese tratamiento. Y como médico de familia, lo que me preocupa es ese seguimiento, ese control con respecto a ese diagnóstico. Si mal entendí, estaba desde el 2019, mencionaba, con ese diagnóstico, y pasó como 5 años, 4 años con ese tratamiento. ¿Y en qué momento, o sea, si no se acercaba a este paciente en este momento, iba a seguir con ese medicamento? Es mi planteamiento por un lado. Y eso nada más, saber un poquitito más, interiorizarme de ese tratamiento, de ese diagnóstico, y cómo se hace el seguimiento a partir de eso. Sí, doctor Carlos o doctora, no sé si quieren responder lo que acaba de preguntar el doctor. Sí, ahí devo ser la doctora Versa, que es la que manejó más Sí. de cerca paciente. Sí, justamente en el momento de la interconsulta se había constatado un examen físico normal y un electrocardiograma normal. Después indagamos sobre el caso y le habíamos solicitado estudios anteriores y el paciente no sabe referir exactamente desde cuántos años, pero él refiere aproximadamente como 5 o 6 años que estaba con el tratamiento de amiodarona y la anticoagulante. Lo que también habíamos encontrado un electrocardiograma en donde se había informado como una fibrilación auricular y un electrocardiograma normal. Entonces, eso fue diagnosticado en otro servicio
en ese momento. Otra consulta también con relación al planteamiento que están presentando con respecto a órganos diana. ¿Qué órganos estuvieron afectados también con esa hipertensión arterial? Hoy nuestro caso, nuestra finalidad puntualmente es hablar un poco de la hipertensión y las complicaciones. Y si bien a nivel cardiovascular no hay ningún respaldo con algún medio auxiliar, que otros órganos pudo haber sido afectados con esa hipertensión de larga data. Si tienen algún estudio, alguna evaluación con relación a eso. Sí, lo que más nos preocupó en ese momento era la anticoagulación, ¿verdad? Sí tenía hematomas espontáneos. Después de haber retirado, se le hizo los controles nuevamente de su INR. También se le hizo un perfil tiroideo que estaba normal por el tratamiento con amiodarona por mucho tiempo. Después no tenía mayores datos positivos, solamente el diagnóstico definitivo fue la hipertensión y la bronquiectasia, que es un diagnóstico ya que aproximadamente hace 8 años tiene ese diagnóstico. Sí, no sé, doctor Carlos, no sé si quiere hacer algún otro comentario. No, para mí está bien eso. Doctor, profesor doctor Ignacio Ortiz, no sé si quiere hacer dar su enfoque, su opinión sobre esto que escuchamos. Sí, doctora. Con respecto al caso clínico del paciente, ¿verdad? Que según la historia clínica, lo que motivó la internación fue un problema pulmonar, ¿verdad? No un cuadro cardiovascular, excepto que presentó la hipertensión arterial, ¿verdad? Pero eso no fue su motivo de su internación. Y es muy importante considerar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la anticoagulación crónica de un paciente, y en especial a este grupo etario, ¿verdad? La importancia del control, ¿verdad? Del seguimiento. Pero como he visto por lo menos en ese control que se hizo del INR, no estaba anticoagulado el paciente, ¿verdad? Estaba en un rango prácticamente normal, ¿verdad? Pero lo importante es el seguimiento, ¿verdad? Ya habló la doctora Carmen y el doctor también de evaluar el estado o la condición social y económica de los pacientes que van a recibir anticoagulación. Porque si no se va a hacer en forma, ya sea por cuidado o por problema económico, muchas veces hay que evaluar si realmente merece o no la pena iniciar. Probablemente este paciente en algún momento desarrolló una fibrilación, por eso se inició amiodarona más la anticoagulación, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Pero lo que notamos que no tuvo un buen seguimiento. En cuanto a la hipertensión en el adulto mayor, tiene una connotación muy especial, ¿verdad? Como dijo la doctora Carmen, hay que individualizar a cada paciente, ¿verdad? Ya sea para el seguimiento o en el control, porque habitualmente estos pacientes tienen muchas medicaciones, o sea que cuando llega a este grupo etario, ya tienen muchas medicaciones y hay que cuidarlo, el tratamiento antihipertensivo que se va a usar para el control de la hipertensión arterial, porque muchas veces podemos causar más daño que beneficio cuando estamos usando dosis excesivas o no el fármaco adecuado para el control de la hipertensión arterial. Es todo, doctora.
Perfecto. Muy bien, sí. Un caso muy interesante, o sea que siempre, ahora doctor Carlos, que vos estás como coordinador de enfermedades no transmisibles justamente de tu región, esto es lo que tenés que ir viendo, ¿verdad? La calidad de la atención, ver un poco lo que pasó, porque realmente es un caso llamativo, ¿verdad? Y yo sé que es grande, son grandes las regiones y el trabajo que tienen es muchísimo, ¿verdad? Pero creo que estos son los casos que nos deben llamar la atención, ver por dónde estuvo el paciente, quién la atendió, para tratar un poquito de poder dilucidar por qué motivo se le puso una medicación como warfarina y amiodarona a un paciente, ¿verdad? Bueno, no sé, doctor Carlos, doctora Ana, no sé si quieren hacer algún comentario final de su caso clínico o alguna reflexión. Bueno, en relación, creo que sería más una reflexión, ¿verdad? Para ver cómo que estamos manejando nuestro paciente a sí mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran problema en nuestra región, donde que no hay cardiólogo, principalmente en la rede pública, ¿verdad? Entonces, muchas veces, esses pacientes ingressam nas USFs, no centro de saúde, que muitas vezes são médicos generalistas, né, que não são cardiólogos em si ou com alguma especialidade que maneja esses pacientes. Né? Então, essa é uma grande problemática que temos. Né? Eu espero que com essas atividades também, que os próprios colegas se comprometem também e se interessem a participar dessas reuniões, isso e ver o que podemos melhorar. Aí acá também quero agradecer a doutora Versa, que quando lhe comentei a ela dessa atividade que teríamos que realizar, ela se puso à disposição, né, e colaborou com a elaboração desse caso clínico. Né? Foi algo meio assim que não sabíamos por onde começar, e agradecer ao T também, a doutora Paris, que nos estuvesse orientando aí a ser esse caso. Né? Sí, doctora Carmen, ¿querías hacer algún comentario? Sí, brevemente. En relación a la fibrilación auricular, si hubo una fibrilación auricular paroxística y bueno, eso se yuguló, se maquilló o pasó a la estrategia de control de ritmo con amiodarona que cardiovierte en un 62%, por eso no estamos viendo, tiene una vida media prolongada, hay que esperar un mes por lo menos para hacerle un holter a ver si la FA no vuelve, aunque sería raro si tenemos esa ecocario sin aurículas dilatadas, ¿verdad? Pero hay que hacer un seguimiento de este caso de realmente con holter. El otro seguimiento, siempre en un sentido de seguimiento y tomando un poco lo que dice el doctor Federico, la lesión de órganos blancos de la hipertensión. ¿Qué estadio es? Y el nombre y apellido viene a ser qué lesión de órganos blancos tenemos, y para eso no hace falta precisamente un cardiólogo. De repente un fondo de ojo ya no va a hablar de retinopatía hipertensiva. Los estudios de ultrasonido no van a hablar si hay hipertrofia miointimal, también si hay hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ir estableciendo, porque de acuerdo a eso vamos a tener la severidad del impacto o la lesión y pronóstico de la hipertensión o del impacto de la hipertensión en el pronóstico de la vida de nuestros pacientes. Nada más eso, por supuesto, las comorbilidades acompañantes, porque, bueno, sabemos que un estadio 1, 2 de nefropatía con un clearance lo vamos a sacar, también un 3 o un 4-5 que corresponde que nos permite también estratificar en etapas evolutivas de la hipertensión arterial, e insisto que son pronósticos para el paciente y también demandan conductas diferentes. Eso es todo. Excelente, doctora. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, excelente estuvieron las presentaciones de hoy. Creo que aprendimos muchísimo y les agradezco sobre todo en primer lugar a los panelistas por estar acá. Yo sé que la hora es un poquitito atrás mano, ¿verdad? Un lunes a las 11 de la mañana, pero muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen por estar acá. Y por supuesto, esto no sería posible sin los coordinadores regionales, que son los que se mueven y hacen todo este trabajo. Y podemos ver un poquito con esto la realidad del país, cómo nos estamos manejando para siempre ir mejorando.
Desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular les agradecemos a todos, por supuesto, los asistentes que están y por supuesto no olvidamos a Kinfa, que gracias a ellos estamos aquí hoy. Bueno, les esperamos en 15 días con la 8ª sesión y que tengan todos muy buen día. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, Buen resto muchas de gracias. jornada. Chao, chao. Hasta luego.